Más que informar sobre los objetivos, voy a filosofar siguiendo mi inveterada costumbre sobre cada uno de ellos, ¿no? Bueno, las entidades, las sociedades, hasta un club barrial, cuando son formados, tienen un propósito. No son sin propósito. Es decir, que aunque ese propósito sea muy simple, hay entidades con propósito muy simple, pero hay un propósito. Entonces se redacta un estatuto, los reglamentos, y ahí se hace la declaración de principios de para qué fue fundada tal sociedad, tal entidad, etc. Lo mismo ocurre a nivel más grande, cuando Argentina, lo que ahora es Argentina, la colonia se independiza de la corona española, rápidamente se dio una constitución donde se explica el sentido de la creación de una nación, cuáles son sus objetivos, su programa y las leyes que van a regir el comportamiento. Bueno, con la Sociedad Teosófica ocurrió lo mismo. Ya no es tan joven, y yo creo que debe tener como 138 o 139 años. La sociedad desde 1875 hasta el día de hoy. Si bien para una entidad 138 años no es demasiado, pero son años, porque cuando las sociedades con más de un siglo son formadas, la situación social del mundo o del lugar donde esa sociedad tiene que existir pueden haber sufrido modificaciones. Ustedes han visto que el último siglo ha sido un siglo de explosión en cuanto a modificaciones. Ha habido una verdadera modificación. Por ejemplo, desde los griegos, durante 3000 años que los filósofos se han ocupado del átomo, en poco tiempo tuvimos la bomba atómica y se vivieron descubrimientos a lo largo de 100 años que se venían cocinando, que se venían madurando a través de los siglos en las mentalidades de la gente más profunda, de los pensadores de todos los tiempos. Bueno, esta sociedad entonces se encuentra ahora ante la alternativa que fue creada y se le asignaron 3 propósitos. Es decir, había 3 propuestas de trabajo que se conocen como los 3 objetivos, ¿no? Objetos de trabajo. Y el primero era estimular, propender a crear un núcleo de fraternidad humana. El segundo objetivo era de estudiar la cultura humana. La cultura humana se divide en religión, ciencia y filosofía. Esos 3 grandes departamentos abarcan todo lo que el interés humano y una mente que está ansiosa de saber puede tener. La religión se supone que abarca el lado psíquico del hombre, el lado moral, el lado de ser social. Y la filosofía es lo que permite contemplar aquello que todavía no está. Se puede traer el futuro por medio de la contemplación filosófica, se va a otros mundos, se viaja, se llega al corazón de la materia, se llega al corazón del universo. Adelante. Hacemos una pausa.
Y la ciencia generalmente es el corolario de la filosofía, porque lo que el filósofo ve, la ciencia lo experimenta. La ciencia es prácticamente experimentación. Por eso cuando los científicos especulan, es casi filosofía. Pero cuando van al laboratorio, cuando van al lugar de experimentación, es ciencia propiamente dicho. El segundo objetivo es muy pretencioso de la sociedad y pretende que el teósofo abarque por lo menos conocimientos generales de religión, de filosofía y de ciencia. El tercer objetivo es más subjetivo, es más propio de la conciencia, porque dice que hay que estudiar las leyes que no son explicadas o no muy conocidas de la naturaleza, y la famosa frase, los poderes latentes en el hombre, que para algunas mentalidades agnósticas suena como cosa de magia, como cosa de hechicería, eso de los poderes latentes en el hombre. Pero en general, lo que está latente es una potencialidad. Hoy lo hablábamos con Carmen Martínez temprano a la mañana. Es una potencialidad. Todo el desarrollo de la evolución es para que lo que es potencial se convierta en actual. La potencia es la posibilidad de llegar a ser tal cosa. Por eso, entre potencia y acto o actualidad, se pone a veces como ejemplo en la filosofía el bebé y el anciano. Nace el bebé en la familia, pero el anciano está potencial en el bebé. Dentro de 70 años, ese bebé se habrá convertido en un anciano. El anciano que ya estaba potencial se convierte en actual. Así todas las capacidades que nosotros vamos experimentando, todo el adelanto que ha hecho la humanidad es que lo potencial se ha ido actualizando. Esto pues, cuando el tercer objetivo dice respecto al desarrollo de las potencias que cada ser humano tiene, se refiere a eso, a una evolución. La naturaleza, la ley de evolución, desarrolla lentamente las capacidades. Pero la inteligencia humana no tiene que esperar que la naturaleza vaya empujando al ser humano. Uno puede trazarse metas y traer el futuro al presente. Es decir, que cuando la evolución, que es muy lenta, llega a la etapa humana, a la etapa de la inteligencia, de la autoconciencia, ya no espero, como el bebé, que tiene que ser alimentado por los padres, por la gente mayor. Cuando llegamos a la mayoría de edad, comemos por nosotros mismos. Determinamos qué es lo que queremos hacer en la vida. Si bien hay una rémora en esto, y siempre si podemos recostarnos y que alguien haga el trabajo más rudo y nosotros comprometernos menos, esto es natural de la pereza humana, pero llega un momento en que uno quiere ser el arquitecto de su propio destino. En la evolución humana hay un momento en que no tengo que depender de lo que los demás me digan, etc. Tengo que trazar mi vida por mí mismo. Esa es una afirmación de la individualidad. Y les voy a decir a ustedes que las mujeres y hombres que se han destacado de la masa humana y han traído progreso y han hecho que todo evolucione, son gente así, gente que se ha determinado, gente que ha mirado, ha buscado, ha investigado, ha pesquisado, ha llegado a conclusiones, y la humanidad marcha detrás de esos genios, detrás de esos grandes individuos. Pero esa potencialidad de ser una individualidad poderosa existe en cada uno de nosotros.
es muy posible que la evolución o la educación que tenemos no destaque demasiado eso. En los estudios de teosofía se destaca mucho eso. El teósofo es un individuo que no está contento consigo mismo, mientras que el que no conoce las leyes de evolución tiene vanidad y está muy autosatisfecho, y si se le dice algo reacciona violentamente. El teósofo es más socrático. Recuerden que el oráculo de Delfos, preguntado por Alcibíades acerca de el vasito de agua que siempre le llega tarde al oráculo. Bueno, pero llega. Alcibíades preguntó al oráculo de Delfos, a la Pitia, si había un hombre más sabio que Sócrates. Y el oráculo contestó: no hay ningún oráculo más sabio que Sócrates, porque Sócrates es el más sabio de los hombres, porque es el único que sabe que no sabe. Es decir, que asumió su propia ignorancia. En algún momento se vence la vanidad y se adquiere la propia ignorancia. Miren, la psicología freudiana dice que uno de los grandes problemas de cada ser humano es el de aceptarse a sí mismo. No aceptamos a los demás porque previamente no nos aceptamos. Vamos a suponer que mi evolución es más bien mediocre. Por eso soñamos grandes sueños, hacemos grandes proyectos que no se realizan nunca. A eso se llama escapismo en psicología, y hay un soñar despierto, hay un escapismo muy grande en los seres humanos y en nosotros mismos. Somos escapistas porque no asumimos nuestro estado de evolución. Entonces me creo sabio sin serlo, porque no quiero asumir que soy ignorante. Me veo lindo porque no quiero asumir que no soy muy favorecido por la naturaleza, y así con la inteligencia y con cada una de las características. ¿Ustedes no creen que es así? Realmente es así. Y hay una gran tensión y neurosis en la vida de los seres humanos porque no aceptan su realidad. Y viven una personalidad, se encapsulan en una personalidad más evolucionada, más linda, más rica, más inteligente, más adorable, que no existe. Y como los demás nos ven como realmente somos, hay esa lucha y esa pelea, ese conflicto entre los seres humanos. Permítanme que agregue que yo he sido un estudioso de Erich Fromm, el psicoanalista. Ayer hablábamos de México con unos amigos. Yo he estado 6 meses en México, hacía giras de disertaciones organizadas por la Sociedad Teosófica Mexicana, y cuando pasaba por Cuernavaca, que es una ciudad que está a 1 hora y poco del Distrito Federal, una sociedad preciosa, colonial, ahí vivía Erich Fromm, vivió muchos años, el famoso psicoanalista, y cuando yo estaba en Cuernavaca, siempre pensaba, tendría que ir a verlo, que ya está muy anciano, no sé si recibirá, si no recibirá. Bueno, nunca me decidí, pero Erich Fromm tiene una definición de la neurosis que a mí me pareció notable. He admirado mucho la definición. En mi concepto no es completa, pero es una media definición admirable. Él dice que neurosis es la incapacidad que tenemos de aceptar a los demás como son. Porque queremos en nuestro egoísmo que los demás sean como nosotros proyectamos sobre ellos lo que queremos que sean, para no sufrir desengaños.
pero los demás son como son, no como yo quiero que sean. Es decir, que aceptándome a mí mismo, aprendo a aceptar a los demás como son. Y cuando acepto a los demás como son, no sufro desengaños, porque no proyecto ilusiones sobre los demás, ilusiones que no van a poder desarrollarse. Esto trato de explicarlo con claridad y creo que ustedes pueden entender lo que estoy diciendo. Miren ustedes lo que surge del tercer objetivo de la sociedad teosófica respecto a los poderes latentes en el hombre. Porque para que surja un poder clarividente de inteligencia hay que destruir las ilusiones. Las proyecciones ilusorias de nuestra vida tienen que estar destruidas. Bueno, ahora vayamos más puntualmente al primer objetivo. Cuando la sociedad promulgó en la ciudad de Nueva York en 1875, como nos dijo Diego, cuando se proyectó la sociedad, el primer objetivo no existía. El primer objetivo se agregó a la sociedad unos 7 u 8 años después, cuando la sociedad creció rápidamente y ya hubo gente de muchas razas, de muchas religiones. Se vio la necesidad de declarar que era una fraternidad sin diferencia de religión, de sexo, de casta, etcétera, etcétera. Lo que el primer objetivo dice. Pero la fraternidad sí estuvo desde el primer día. Porque cuando Olcott presentaba, el presidente fundador, presentaba a la sociedad teosófica, la presentaba como una fraternidad. Así que la fraternidad, no como objetivo, pero sino como fundamento de la sociedad teosófica, existió desde el principio. Era una confraternidad que estaba dedicada a lo que ahora es el segundo objetivo y a lo que es el tercer objetivo. Cuando se trasladan los fundadores a la India, después, en la declaración de que era una fraternidad, aparece como objetivo, como el primer objetivo, y es un objetivo que cuando nosotros ingresamos, el que pide el ingreso en la sociedad teosófica, se le presentan los propósitos de la sociedad. Los propósitos son 3, y se dice: usted es capaz de respetar esto. Como el ciudadano argentino, se supone teóricamente que tiene que respetar la Constitución Nacional, que es la ley para cada habitante de este país. Que la respetemos o no es otra cosa, más bien hay que buscar con lupa al que respeta totalmente las leyes de un país, pero en todo caso esos son ideales a los que tenemos que ir llegando. En la evolución tenemos que ir perfeccionándose. Bueno, lo que se dijo de la sociedad es que era una sociedad de utópicos, de soñadores. ¿Qué es eso de la fraternidad universal? La fraternidad universal fracasó siempre y es imposible. Los críticos de la sociedad dijeron que era imposible. Cuando los fundadores se fueron a la India, 2 ingleses muy destacados en la vida de la India se llamaban Percival Sinnett y Octavio Hume. Ellos se carteaban con los maestros de la señora Blavatsky. Ellos le dijeron a los maestros: ¿para qué se pierde tiempo con la fraternidad universal? La Revolución Francesa se hizo en nombre de la fraternidad universal y terminó en un baño de sangre. Todos conocemos la historia de cómo se desarrolló la Revolución Francesa. Y en Grecia, en Roma, el rey Asoka en la India fracasaron con la fraternidad. ¿Por qué directamente no hacemos una sociedad para investigar los fenómenos psíquicos, la vida espiritual, etcétera? Es decir, que había mucha reticencia al tema de la fraternidad como un tema utópico.
considero que todos ustedes conocen el origen de la palabra utopía. Es una novelita de un filósofo inglés, de un infortunado filósofo inglés, que escribió una novelita de un viajero que en un naufragio, no sé qué es lo que ocurre, llega a una isla muy grande, un país, donde todo es perfecto. Todo es perfecto. Y los ciudadanos son perfectos, todo el mundo vive feliz, todo el mundo respeta y está pronto para ayudar al prójimo. Hay un concierto universal y esa isla Thomas More le puso Utopía. Y a raíz del nombre imaginario de una isla imaginaria apareció un término, tomó carta de ciudadanía en el mundo. Entonces todos los ideales que no tienen posibilidad de llevarse a cabo son una utopía, en referencia al país descubierto por el náufrago, que por otra parte venía de Europa y se sorprendió de que nadie robaba, de que nadie mentía, de que nadie le cerraba la puerta al prójimo, etc. Así pues, eso para él, dice, este país, utopía, es una maravilla, y ese es el origen de la palabra utopía. Miren, la sociedad teosófica y sus fundadores no eran tan tontos ni tan ingenuos para suponer que la sociedad podía crear la fraternidad universal. Una figura muy preclara de la sociedad teosófica, la señora Annie Besant, nos recordó que la fraternidad humana no hay que crearla. Los seres humanos son hermanos. Todos tenemos el mismo origen, que es la naturaleza. De la tierra tenemos nuestro origen físico y del espíritu universal nuestra alma. Somos hermanos. Por eso el primer objetivo dice formar un núcleo, es decir, agrupar gente que reconoce que son hermanos, no que van a crear la fraternidad. Es decir, hay un estado de conciencia previo. Acepto que el negro, que el piel roja, que aquel que considero inferior a mí, es decir, todas esas categorías tan dolorosas que han creado los seres humanos son ficticias. Los seres humanos somos productos de una misma fuente. Así pues, tenemos la misma naturaleza y somos hermanos de sangre y de espíritu. Y lo que se pretende es asumir esa fraternidad, que cuesta mucho, porque nuestra naturaleza individual nos hace separativos, nos hace separados, y por eso es tan difícil, aun cuando haya en proyecto un interés por la fraternidad universal, en la vida diaria, en la vida de relación, es difícil. Es difícil porque tenemos esa cápsula de que he hablado al principio, esa cápsula ilusoria de que yo soy un mundo cerrado y perfecto en mí mismo, y ¿cómo me va a contradecir alguien? Me enfurezco cuando me contradicen. Cuando alguien no piensa como yo, se convierte en mi enemigo. Así pues, la excesiva individualidad y el estado inmaduro en que nosotros vivimos dificulta el reconocimiento de un hecho de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza y la naturaleza misma no la creamos nosotros. Nosotros somos productos de la naturaleza, y ¿para qué entonces patear contra la corriente? Sin embargo, los seres humanos vivimos quejándonos y dando coces contra la corriente natural de la evolución y de las cosas tal cual son. Se dice, y con esto termino el tema de la fraternidad, porque da para mucha reflexión filosófica y para autoconciencia, ¿no?
hacer un examen de nosotros mismos, si hay en nosotros un hermano de los hermanos, o sencillamente hay un lobo que se quiere comer a los otros seres humanos. En el mundo del arte, que me ha interesado mucho siempre, y sobre el que también he leído, dice Diego, que he sido un lector, y es cierto. Yo en mi trabajo en las artes gráficas a veces he tenido que preparar ediciones y corregir pruebas de imprenta, y eso me ha familiarizado con mucha literatura. Y a veces, en vez de corregir las pruebas de imprenta, me ponía a leer y me atrasaba en el trabajo porque quería ver qué es lo que decía el autor sobre tal cosa o sobre tal otra cosa. En el mundo del arte se dice que los que estuvieron en Florencia han visto el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, esa estatua ahí que representa la perfección de la figura humana. David es aquel que con una honda mató al gigante Goliat, según el Antiguo Testamento, y David hizo una escultura que es muy conocida y muy reproducida, y algunos hemos visto en la Academia Florentina. Miguel Ángel, que tenía al David en su cabeza, proyectó hacer la estatua cuando se la pidieron, y él viajó a Carrara. Yo mismo he viajado por Carrara en uno de mis viajes desde Parma a Pisa, y la montaña es de mármol, de modo que cuando hay sol que brilla no se puede mirar la montaña porque uno se queda ciego. De ahí los grandes escultores sacaban sus trozos de mármol, sus bloques, para esculpir, y Miguel Ángel viajó para tener el bloque de mármol que iba a responder que un día iba a ser el David, iba a ser su estatua. Entonces hay dos miradas filosóficas a la escultura del David. Una es que Miguel Ángel esculpió al David. Otra posición es que Miguel Ángel no esculpió nada, sacó el mármol que sobraba, porque el David estaba dentro del mármol. Esta es la doctrina de la potencialidad. Dentro del ser humano, como dentro de una simiente, está el futuro árbol, todo entero. No se le agrega nada de afuera, nada más que los nutrientes. El árbol potencial, el roble está en la bellota y no en ningún otro lado. Y la divinidad interna en el hombre está en el hombre, pero está tapada. Hay que sacar el mármol que sobra para que emerja la divinidad, para que emerja el Dios, la chispa divina que hay en cada ser humano. A medida que el ser humano madura, no en edad física, en la edad del alma, porque a lo mejor ustedes no saben que tienen dos edades y que cumplen dos clases de años, solamente que festejan el año cronológico del cuerpo físico. Se hace cada año una fiesta de cumpleaños. Cada edad, pues, tiene sus características. Y la edad del alma no es congruente con la edad del cuerpo. Por eso hay genios a los 17 o 20 años y hay gente infantil a los 70. Nos vemos alrededor nuestro y todo el tiempo. Y quizás seamos nosotros, ojo, quizás seamos nosotros los infantiles a los ojos de nuestro prójimo. Algunas veces me dicen, hay una existencia del alma, obsérvese usted mismo, observe a su alrededor. Si, como dice la religión, todas las almas salen perfectas de las manos de Dios cada vez que la pareja humana procrea, ¿por qué ya a los 10 años hay tanta diferencia entre los hermanos? Las almas no son diferentes
en cuanto a que también tienen estados evolutivos. Y si un alma es joven, va a actuar inmaduramente, aunque tenga 80 años. Y si un alma ha cumplido todo un ciclo de vida y ha madurado, a los 17 años, como Mozart y como otros tantos, ya estarán escribiendo óperas, ya están haciendo descubrimientos. Miren a Einstein y a otros sabios que ha tenido la humanidad. Almas que cumplieron muchos años, que ya están maduras. Siempre, sobre todo los docentes que se encuentran con educandos y el teósofo que se mueve dentro de un mundo, tiene que calibrar el estado de evolución de los demás. Y tiene que ser prudente para conocer su propio estado de evolución. Porque no aprendemos lecciones de vida si no estamos abiertos a aprenderlas. Los maestros espirituales no aparecen porque no estamos enseñables, no estamos maduros. Si no, ellos aparecerían. Hay una justicia, un ajuste, una armonía en las leyes de la naturaleza que hace que lo que el hombre se gana, el ser humano, se gana interiormente, nadie se lo puede quitar. Y lo que no se ganó, nadie se lo puede regalar. En la naturaleza hay justicia. La ley última de la naturaleza es ajuste, es justicia, lo que en la India llaman karma. La ley de justicia, pues, actúa en todos los planos y en todos los niveles del ser, y cada uno debe asumir el escalón, como decíamos antes, en que se encuentra, y no soñar que está en un escalón mucho más alto, porque eso es estrellarse contra la realidad. Esto es de mucha importancia. Cuando el alma madura, tiene interés en saber. Una madurez relativa del alma humana se ve en la persona, que cuando se habla de algo nuevo o algo que no conoce, presta atención. No está cerrada en su mundo cultural. Se ha destruido el fanatismo, porque el fanatismo es: tengo esto, lo atesoro, me siento seguro psicológicamente con esto, y ustedes ven lo que pasa con los fanáticos de la religión, de la política, en la vida social. El estado fanático es inclusive muy destructivo, muy agresivo. De modo que si vamos a un ser civilizado y le decimos: este concepto suyo admite esta otra explicación, la persona con cierto desarrollo mental, con una madurez, va a decir: a ver, ¿cuál es esa otra explicación? Esa apertura hace que la conciencia se ensanche. Socialmente se ha dicho que en las almas primitivas la conciencia abarca muy poco espacio. Y entonces primero es la compañera, después la compañera y los hijos, pero el mundo interior, los otros seres no me interesan. Pero después se amplía la conciencia y es la tribu. Y después es la comarca. Y después es la provincia. Después la nación. Y un día es el universo. Porque los seres humanos somos ciudadanos del universo, además de ser ciudadanos de la República Argentina. La conciencia se va ampliando con la cultura, y el segundo objetivo es de una utilidad extraordinaria. Quienes estuvieron anoche vieron cómo se podía confrontar el punto de vista de las religiones y ver cómo del problema del dolor humano, del dolor de la humanidad, se puede atacar ese problema desde diferentes frentes. Es como si esta mesa me pide que describa la mesa, yo la rodeo, la miro por debajo, por arriba, y después de discurrir y de verla totalmente, digo: es una mesa de tal tamaño, de tal manera, de tal estilo, etc.
Pero si la veo desde allí solamente, hay detalles de este lado que no veo. Y el saber es ver todo. La mente puede ampliarse de tal manera que puede ver la totalidad, y en ese caso ya no hay engaños. Ya, había un cajón de este lado que ignoraba de que existía. De ahí que el segundo objetivo sea un objetivo vigente. Es un propósito que la sociedad, es un programa de trabajo de la sociedad, y los teósofos vamos, si me permiten el término popular, cuchileando, ¿no? Estudiamos un poco de aquí, pero está esa amplitud de propósito, porque la fraternidad no se cumple si no entiendo al prójimo. No es que el prójimo me tenga que entender a mí. Hace poco una persona me decía, a ver si yo voy a encontrar la pareja ideal, etc. La pareja ideal no existe, porque el otro también espera que uno sea la pareja ideal. En una relación hay que llevar algo, no es que el otro tiene que llevar todo. Así pues, la cultura, la amplitud, hace que no esperemos todo de los demás. Y para entender a los demás hay que hacer una pesquisa, hay que hacer una investigación, una observación, y de esa manera nos convertimos en filósofos y en científicos. Y el espectáculo maravilloso de la vida y de los demás seres humanos empieza a cobrar un interés tan grande que antes que no habíamos abierto los ojos pasaba desapercibido. Una vez vi en teatro en Buenos Aires una novela de un autor norteamericano, y me causaba mucha gracia porque en determinada escena se hablaba de un lugar de Suiza y el esposo le decía a la esposa, ¿cómo era? ¿No pasamos por tal localidad donde hay un glaciar y donde hay una montaña y donde hay tal cosa? Y ella le dijo, sí, creo que pasamos por ahí porque en ese lugar yo estrené el traje azul que me había comprado en París. Es decir, que se viaja por la vida sin ver. Ustedes y yo viajamos por la vida sin ver. No hay que ir a Suiza para saber cómo es cada ser humano. Es un reto. Es un reto para la sensibilidad, es un reto para la inteligencia. El segundo objetivo cubre eso, y paso al tercero, porque si no nos va a venir la noche acá. El tercer objetivo es doble. Las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Bueno, leyes inexplicadas de la naturaleza. Es conocido que leyes fundamentales de la naturaleza, a medida que la ciencia ha ido progresando, o se han descubierto o se ha trabajado sobre las que ya se conocían. En gran parte se trabajó con las que ya se conocían. Así pues, para la aviación actual, para la cohetería, etc., se sabía de antigüedad que había leyes que ahora se llaman de aerodinámica, pero no se les había metido el diente, pero al proponerse el hombre volar, ya lo hace eso Leonardo da Vinci y otros más antiguos que él, se estudió detenidamente cómo aprovechar la resistencia del aire, de la atmósfera, de los elementos que la naturaleza dispone para que un cuerpo pueda mantenerse en el aire. Así, la ciencia ha trabajado sobre leyes que se sabía que estaban, pero que no se habían examinado lo suficiente para ser utilizadas. Toda la ciencia, todo el avance de la ciencia, o casi todo, se basa en esto. La botánica, la medicina, la mineralogía, todo eso se basa en conocimientos que ya estaban de los chinos, de los griegos,
de mucha antigüedad, pero que se han ido observando y aprovechando. Y todo esto ha traído una cantidad de progreso, bueno, de progreso material, miren, espiritual mucho no, pero por lo menos de progreso material sí. ¿Qué leyes inexplicables, inexplicadas de la naturaleza puede haber? Cuando la conciencia humana aspira a una vida superior, la mente entra en un mundo superior. Y ese mundo superior no es un caos, es un orden, es un cosmos y tiene sus propias leyes. La vida espiritual tiene sus propias leyes. Y cuando nosotros nos trasladamos al mundo de lo espiritual, esas leyes empiezan a reaccionar sobre nosotros, a funcionar sobre nosotros. Así pues, observen ustedes, cuando descubro y acepto que ustedes son mis hermanos, yo no puedo tener egoísmo. Las leyes de este mundo es, a ver, ¿ustedes en qué me pueden servir? Las leyes del mundo espiritual es, a ver en qué yo puedo servir a ustedes. Son otras leyes, otras condiciones de vida que encontramos en los mundos de carácter espiritual. Así estas son leyes que necesitan ser explicadas cuando nuestra conciencia avanzó, porque nosotros caemos bajo esas leyes. Si ustedes me piden un ejemplo concreto, yo podría poner un ejemplo concreto que sirve, que no es definitivo. Estamos en tierra, nuestro cuerpo físico está seguro sobre la tierra, pero casi todos nosotros hemos hecho algún vuelo, hemos viajado en avión siquiera una vez en nuestra vida. Aún las personas muy miedosas también han viajado alguna vez en avión y saben que cuando carretea el avión y empieza a subir hay inquietud. Hay inquietud porque la conciencia de cada célula de nuestro cuerpo se da cuenta de que no está pisando firme, de que está en otro lugar, diferente del que estaba ahora. Por eso en los vuelos hay una subterránea incomodidad física, inquietud física, porque estamos bajo las leyes de la atmósfera. Ya no estamos en el mundo terrestre. Lo mismo ocurre con la conciencia y los pasos del discipulado y los pasos iniciáticos. Vamos entrando en mundos donde hay otras leyes y tenemos que aprender a convivir de acuerdo con ellas, pero primero tenemos que conocer esas leyes y en el discipulado se van aprendiendo esas leyes. El avión sube y entonces se encuentra un manto de nube, como hay hoy por allí, por aquel costado, y entra en turbulencia. Todos nos asustamos, ¿eh? Las turbulencias son muy desagradables, a veces son muy violentas en el avión, porque a esos miles de metros, en medio de una turbulencia, no existen las mismas leyes que existen en la superficie terrestre, donde estamos seguros y donde hemos nacido y vivimos y nos encontramos cómodos. Así pues, hay una masa de turbulencia, el avión la pasa, sube a través de ella y entra en una atmósfera pura. Y cuando el avión llega a una atmósfera pura en vuelos internacionales, ustedes se van a dar cuenta, los que han hecho vuelos a esa altura, que a veces es como si estuvieran en tierra, porque el avión no se mueve. Entonces, el elemental físico siente otra vez condiciones de tranquilidad, de seguridad, y decimos un vuelo extraordinario, muy tranquilo, etc. Porque a medida que ascendemos hay turbulencias, hay un lugar de paz. Y esos son los viajes interiores de nuestra conciencia. Y en los viajes interiores de nuestra conciencia
Hay mundos y leyes de turbulencia y hay zonas de paz a las que nosotros queremos alcanzar. Esto es porque hay que estudiar a medida que avanzamos las condiciones y las leyes propias de esos planos de conciencia para conocerlas y para habituarnos a vivir normalmente en ellas como vivimos más o menos normalmente en este mundo. Y los poderes latentes en el hombre, no deseo ser sensacionalista. Hay personas que me dicen, yo quisiera desarrollar la clarividencia y hacer viajes astrales para ayudar a la humanidad. Yo he preguntado, me han dicho esto, sí que estoy diciendo. Y yo he dicho, ¿y usted qué hace actualmente por la humanidad? Y ahora con mis medios me es imposible hacer. Si usted no hace nada ahora, tampoco va a hacer si tiene tales poderes. Estos son, como cantaba Carlitos Gardel, ilusiones del viejo y de la vieja. Si no hay una base moral, una base de servicio al prójimo, ideales ahora, ¿para qué queremos? ¿Para escapar de la monotonía, de la mediocridad, para seguir ensanchando el yo personal? Nosotros tenemos poderes ahora. Y tenemos más cantidad de poderes de los que nos imaginamos. Yo puedo levantar el brazo y descargar un golpe. O puedo levantar el brazo para acariciar a alguien que está sufriendo. Y utilizo poder de energía vital. Está a mi disposición. Usamos el poder para acariciar o para andar repartiendo garrotazos. Disponemos de una cantidad de poder vital, de poder biológico, y ese poder puede exponerse o sacrificando a los demás a nuestro servicio o compartiendo con los demás lo que siempre trae felicidad. El egoísmo puede tener satisfacciones a corto plazo, a largo plazo trae dolor. El altruismo puede traer dolores a corto plazo, pero a largo plazo trae felicidad. Esto hay que tenerlo bien presente. Esta es la fórmula que millares de seres sabios nos han dejado porque ellos lo han experimentado. Después está el poder del pensamiento, el poder de la mente. Eso lo disponemos ahora. ¿Para qué queremos que la naturaleza nos dé más poderes si no usamos bien esto? Si nuestro mundo es pequeño, es egoísta, se circunscribe a nuestro círculo, a nuestra religión, a nuestro estado social, a nuestra clase, etc. Y estamos agresivos o desinteresados de lo que pasa en el resto de la vida de la que formamos parte. De modo pues que ya tenemos poderes que no están latentes sino actuales. Ya no son más en el mundo de lo potencial sino de lo actual. Son facultades. Por eso la universidad tiene facultades y por eso faculta al estudiante que se gana el diploma que pasó. Porque el colegio físico, social, copia un colegio que es la vida. Porque no nos damos muy bien cuenta de que estamos dentro de un gran colegio y que de ese colegio hay maestros muy sabios y que tenemos que ir aprendiendo las lecciones, inclusive aprendiéndolas en contra de nuestra voluntad. Porque la vida con el dolor, y se aprende esto de una buena vez, lo que nosotros no queremos aprender. Lo que nos dice la doctrina teosófica es que nuestra evolución está por la mitad. Nos damos cuenta que de un estado rudimentario y salvaje hemos hecho un trecho. Nos llamamos civilizados, pero obviamente estamos muy lejos de la perfección.
hay que ser muy soñador, muy escapista para creer que uno ya está perfecto. El autoexamen hace ver de nuestros egoísmos, nuestros miedos, nuestras miserias, todo ese mundo turbulento. Así que estamos lejos de la perfección. Y estamos lejos de la perfección, ¿y eso qué significa? Que hay un montón de poderes que todavía, a medida que evolucionemos la otra mitad que nos falta, van a ir surgiendo. Lo que nos pide la teosofía es que los estudiemos y que no demoremos mucho, porque ahora vienen los poderes espirituales, en actualizarnos. Porque si no somos bla, bla, bla. Si no trabajamos fuertemente por desarrollar nuestros poderes espirituales, somos teóricos y damos recetas. Y el mundo está harto de recetas y cada uno tiene su receta, cada partido político, cada religión, cada grupo, etc. Pero no son esas recetas de carácter particular, sino que el mundo requiere que cada ser humano que ha espiritualizado su vida se convierta en un centro de paz, de luz, de armonía, alrededor del cual personas que están en desarrollo puedan ir y sentirse alentadas. De manera pues que cuando se habla de los poderes latentes en el hombre, nos referimos a los poderes que están por venir, no a los que ya tenemos. Y hay una continuidad entre los que ya tenemos y que no son bien usados y los que están por venir en el futuro evolutivo, y que supuestamente con nuestros estudios sobre la naturaleza espiritual del hombre, de los principios superiores y de las energías de esos mundos que esperan expresarse a través del ser humano, nosotros podamos no esperar que el presente nos lleve al futuro, sino traer al futuro, el futuro al presente. Es parte del poder creativo del ser humano. El ser humano es creativo en su naturaleza total y no tiene que esperar lentamente que el futuro le traiga sus dones, sino que puede trabajar ahora. En realidad, toda la teosofía es una apelación a conócete a ti mismo y desenvuélvete y desenvuelve la totalidad de tus poderes. Y eso es todo lo que les quería decir. Yo les agradezco mucho la atención y quizás si hay alguna pregunta o comentario podemos pasar a eso. Sí. Bueno, yo he leído algunos libros de Erich Fromm y me parecen muy valiosos. Y si podría hacer algún comentario sobre ¿Sobre qué? Sobre Erich Fromm. Sobre Erich Fromm. Sí. Bueno, quizás no demasiado. Ustedes saben, Erich Fromm fue un discípulo freudiano. Él se apartó del psicoanálisis freudiano. Freud fue una explosión con algunos no descubrimientos del todo. Ya estaba eso en la atmósfera, pero fue capaz de crear sobre todo la doctrina de que la parte más completa de la mente humana no estaba en el consciente, sino que la teníamos detrás y no la veíamos. Y se llama eso subconsciente o inconsciente, etc. Y ese peso que hay detrás, esa zona oscura, más allá de la zona clara de la conciencia vigílica, ejercía una presión muy grande y neurotizaba, impedía el libre accionar de los seres humanos. Traía mucho dolor, mucha inhibición, etc. Es como si uno lleva un traje muy pesado, no tiene libertad de movimiento. Pero después de Freud, los discípulos, los más grandes discípulos de Freud, disintieron de él. Y Jung y los otros crearon sus propias interpretaciones del psicoanálisis.
Erich Fromm fue una de esas figuras, pero Erich Fromm es la figura que más se acercó a la religión dentro del psicoanálisis. Él organizó hace unos 50 años atrás, vivía todavía en Cuernavaca, citó al doctor Deitaro Suzuki, el más grande representante del budismo zen, a una convención en Cuernavaca donde él invitó a los 100 más grandes psicoanalistas del mundo. Lo que se hizo en esa convención entre el doctor Suzuki, Fromm y los 100 más grandes psicoanalistas del mundo, más notorios, está en un librito que se llama Psicoanálisis y Budismo Zen. Es un libro que está editado, que se puede leer. Yo lo tengo en mi biblioteca, lo he leído con mucho provecho más de una vez. ¿Como autor Erich Fromm? Como autor de eso figura Fromm y Suzuki. Y Suzuki. Sí. Psicoanálisis y Budismo Zen. Es el título. A mí me gustó en la clase magistral que dio Erich Fromm, porque en ese encuentro tanto el doctor Suzuki como el doctor Fromm dieron clases magistrales y están registradas en el libro. Erich Fromm cuenta que se estableció en Cuernavaca y que sus pacientes venían de todas partes del mundo. Dice, pero mis pacientes no son campesinos, ni montañeses, ni gente sencilla. Son grandes artistas, grandes políticos, grandes comerciantes, la clase superior de la humanidad. Dice, porque la gente, el montañés y el campesino, no tiene tiempo de tener problemas psíquicos, tiene que ganarse la vida, etc. Pero estos nadan en la abundancia y están todos histéricos. Entonces, dice que tenía a esa capa de clientes, era muy famoso Erich Fromm, sí. Y él tiene el arte de amar, tiene una serie de libros. Sí. Es maravilloso. Sí, tiene una serie de libros muy importantes. Y él dice que hizo una estadística con todos sus pacientes de esa altura social. Y su estadística respondía a una pregunta. Él les contestaba de improviso, sin darles tiempo a reaccionar. ¿Usted para qué vive? Y él dice que nadie le supo contestar. En centenares de casos. No saben para qué viven. Fromm dice que los tomaba de sorpresa, se quedaban paralizados, pero les daba vergüenza y entonces buscaban una respuesta sustituta. Entonces le decían, bueno, yo vivo porque trabajo para dejarle a mis hijos un bienestar, o yo vivo mi heredera para alcanzar un estatus, un bienestar, etc. Fromm dice que esas son respuestas sustitutas, engaños de la mente. Con los tres objetivos, les puedo decir, mis queridos amigos, que le podríamos contestar a Erich Fromm si él nos preguntara a usted para qué vive. El teósofo que ha profundizado y ha incorporado el saber sabe para qué vive. Muchas gracias.